¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A qué hemos venido? ¿Cuál es nuestra autoridad? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es nuestra herencia? Hola, hola, bendiciones. Seguimos con la serie de Los Infiltrados y quiero comenzar este video con un sueño que tuvo una niña. Escuchen bien este sueño, porque esta niña no tiene conocimiento de nada de estas cosas. Y cómo Dios en el sueño la entrena en guerra contra el enemigo y el consejo que Dios le dio. Tremendo. Así que presten atención a este sueño. Soñé que estaba en una litera, me desperté de la litera y Lucifer vino y me dijo: toma este paquete de dulce, pero tienes que traicionar a tu padre. Y yo le decía: no, jamás traicionaré a mi padre. Y me decía cada ratito, me daba unas cosas diferentes y yo decía: no, jamás traicionaré a mi padre. Y lo decía aún más fuerte y más fuerte. Y siempre prendía El enemigo prendía las velitas. una velita y no sabía por qué. Estaba asustada, pero no lo demostraba. Pues entonces después, cuando vio que no me dejaba hacer, me puso un billete de 10 al lado de mi cama y yo le dije: ese billete no es mío, es tuyo. Él me dijo: no, tú me lo robaste. Y yo le dije: no es mío, y le metí el billete por la boca con el pie. Y en el sueño había una espada, pero Dios me decía que no le metiera la espada porque no sé por qué, pero me decía que no, y mi mente me decía que no lo lastimara. ¿Y tú Pero querías yo, meter un espadazo? ¿Por qué? porque tenía mucha rabia y lo quería, no sé, lo quería, Herir. sí, para que me dejara tranquila. ¿Y entonces? Pues entonces él me decía: pues hazlo si eres capaz. Y yo me decía con toda mi rabia, pero demostré que no estaba asustada, que yo estaba con Dios. Pues entonces dejé la espada, me calmé, pero lo miraba así y le di una patada, y cuando le metí esa patada se apagaron todas las velas y se fue, y ahí se acabó mi sueño porque estaba molesta y no me controlé. Pero igual no me importa si me metió una patada. Y no comprendía por qué. Yo en mi mente me decía: me quería robar algo, pero no sé qué era que me quería robar. Pues entonces, cuando me desperté, se me pasó como una visión rápida por la cabeza. Una visión que Dios me está dando las llaves de la biblioteca y me dio una nueva corona. Wow, te quería robar la llave. Sí, y me quería robar mi rango. Esta es una de las personitas que para la gloria de Dios, Dios ha permitido que yo pueda trabajar en ella, el cual estoy tratando, el cual le he hecho liberación, sanidad interior, en sanidad de trauma. El Señor le ha hecho varias cosas para la gloria de Dios. Y bueno, en este caso, esta niña está teniendo un despertar de su conciencia tremendo. El Señor la está abriendo todos estos recuerdos, todas estas cosas que ella no tiene. O sea, es que, mira, eso es tremendo. Yo estuve hablando, teniendo comunicación con su espíritu humano, y es una sabiduría tan elevada que esta niña no posee esa sabiduría en su alma. Y es tremendo las cosas, todas las cosas que me explicó, los códigos. Y me dijo cosas que yo puedo corroborar porque las he vivido en el espíritu, y que obviamente esta niña no tiene el conocimiento, como le digo, en su alma, y muchas otras cosas que yo no tenía conocimiento en mi alma y que ella me enseñó su espíritu. Entonces es tremendo, y Dios está permitiendo que en este tiempo salgan todas esas cosas, que en este tiempo los niños tengan ese tipo de sueños, como dice la Biblia, que en los últimos tiempos estas cosas sucederían, que los ancianos tendrían sueños. Y cuando se refiere a ancianos, no está hablando de viejitos de la edad. Puede referirse a ancianos de edad, pero también existen personas que son ancianos espirituales. Entonces, bueno, y puede ser hasta un niño, ¿no? Entonces, bueno, que tendrían sueños, visiones los jóvenes y, en fin. Así que esto está ocurriendo en este tiempo, y hay muchas personas que están teniendo
muchos tipos de sueños que muestran verdades, pero las personas no comprenden esos sueños, no comprenden esas vivencias, o mucha gente está sufriendo ataques en sueños y las personas no entienden qué les está pasando, qué tipo de ataques. Por eso está saliendo a la luz en este tiempo, como dije en el video anterior, a la luz todas estas cosas, todos estos misterios y verdades que están ocultas, porque las tinieblas atacan de diferentes formas, diferentes maneras, y entonces Dios tiene que mostrar que tienen dones espirituales que pueden acceder a estas verdades, a estas profundidades. Está mostrando diferentes ámbitos de cómo defendernos, cómo ser libres. Y bueno, usted dirá, ¿y cómo es eso que usted hablar con el espíritu de la persona? Sí, la Biblia declara que los espíritus se sujetan a los espíritus de los profetas. Entonces, uno como profeta puede acceder al espíritu humano de la persona. Y obviamente preguntarle muchas cosas. Y bueno, y el espíritu obviamente, digamos, en acción por mandato de Dios o por permisión de Dios, el espíritu empieza a contar pues sus cosas, sus secretos, sus intimidades, por decirlo así. Es lo mismo como cuando una persona, ¿verdad? Un hijo de Dios dice la palabra, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, cuando usted tiene la autoridad, usted está bien posicionado en el reino, cumple los requisitos porque los demonios saben, ¿no? Si tú puedes lanzarlo o no. Usted puede lanzarlo teóricamente. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Pero se necesita conocimiento, revelación, santidad y otros requisitos que se necesitan para lanzar a los demonios. Hay muchos que tienen legalidad y el Espíritu Santo te va diciendo las cosas. Te va dando la información. Esta persona no puede ser libre porque tiene una atadura por generacional, por ta. Entonces, y muchas veces el demonio, Dios te dice, pregúntale. Entonces tú le preguntas cómo entró y entonces te dice, bueno, porque, por ejemplo, la consagraron cuando era niña a una virgen. Entonces esto me dio autoridad a mí para yo poseer a esta persona. Entonces, ya sabiendo cómo el origen por el cual entró, entonces ya puedes tener la autoridad, el conocimiento, cómo sacarlo. Entonces, bueno, como les digo, en teoría, ¿verdad? Todos podemos sacar demonios, pero se necesitan, por ejemplo, los dones espirituales, escuchar al Señor, porque una persona que saque un demonio y no escucha al Señor, puede ser que ese demonio se resiste y no sale. Y entonces eso, porque tiene, por ejemplo, un derecho legal, en fin. Entonces, lo mismo pasa con hablar con el espíritu. Esto es algo que es nuevo en la iglesia. Tal vez usted nunca lo ha escuchado, no se escucha mucho de esto, pero bueno, hay profetas que Dios nos ha mostrado esto y está sirviendo para liberar vidas, para entender el propósito, para libertar el destino, para entender cómo lo que tenemos que hacer en este planeta. Entonces, bueno, es algo que el Señor ha abierto en este tiempo. Como lo decía en el video anterior, hay muchas personas que están muriendo y no están alcanzando su destino. Y muchas personas que ni saben a qué vinieron. Y entonces, bueno, antes de nosotros venir a la tierra, hay un rollo, un pergamino espiritual que a nosotros se nos entrega a nuestro espíritu, donde está toda la información de a qué vinimos, a qué es lo que vinimos a hacer a este planeta. A qué vinimos, cuál es nuestro propósito, qué tenemos que, corregir según lo vivido en la época antes de Adán. Si han visto los videos anteriores de, por ejemplo, misterios del nuevo pacto, si han seguido los videos de los infiltrados, van a entender a profundidad lo que es el plan de salvación, de redención, por qué vino Adán y Eva a este planeta, si Dios sabía que iban a pecar, y todo esto, ¿no? Usted tiene que ir siguiendo los videos para poder entender y hacer una sumatoria y meterse en las profundidades de Dios y hacer un análisis a su vida. Porque una de las cosas que pasa cuando entendemos esto
es que podemos ver que el mismo conflicto que vivimos antes de venir a la tierra, antes en esa gran guerra que hubo en los cielos, donde usted y yo también fuimos parte de este problema, de este conflicto, de esa rebelión, una de las cosas que he notado es que el mismo diseño que se repitió, o sea, el mismo diseño que vivimos allí se repite en esta dimensión mientras cruzamos nuestra trayectoria de vida. Es decir, es como que si se nos presenta la misma prueba que anteriormente no logramos pasar o que anteriormente la pasamos a medias. Se nos presenta en este planeta la misma prueba y hay una nube de testigos observando a ver qué vamos a hacer, qué rayos va a hacer Jen con la misma prueba. ¿Va a escoger lo correcto o va a escoger el camino incorrecto? Dice la palabra, tienes que escoger la vida o la muerte, pero Dios te dice escoge la vida, pero ¿qué vas a escoger? Entonces tenemos este mismo dilema que tuvimos antes de venir a este planeta, que tuvimos hace millones y millones de años antes que este planeta fuera de nuevo restaurado y donde colocaron a Adán y Eva inocentes a ver qué iban a hacer estos dos seres. Y evidentemente sabemos todos que volvieron a meter la pata. Pero ¿saben la ventaja? Que nosotros tenemos a un superhéroe que murió en una cruz por nosotros, al príncipe azul Jesucristo, y bueno, tenemos esa ventaja. Sumado a eso, nos han dejado ayuda al Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad y Él nos ayude a pasar cada prueba y cada situación en este planeta para llegar al final, al cumplimiento del propósito de Dios en este planeta, para llevar a la mayor cantidad de personas al reino, a escoger la decisión correcta, que es escoger a Jesucristo como Señor y Salvador. Y si tú nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, déjame decirte que esto es vital en este planeta. O sea, tú estás en este planeta para decidir qué camino vas a escoger. Si vas a irte por el lado de los malos, o vas a irte por el lado del bien. Y después que usted escoge ese camino, ¿verdad? Que escoge el camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Él te va a ir trazando la ruta para tú desbloquear todas las cosas en tu vida, para tú cambiar tus situaciones, para tú vencer esas réplicas. Explica la misma cosa que vivimos en la época antes de Adán y Eva, o sea, antes cuando hubo esa gran guerra. Tienes que tomar el camino correcto. Entonces, bueno, he podido ver casos de personas que fueron traicionadas, porque evidentemente hubo mucha traición en ese tiempo donde el enemigo engañó a un poco de gente. No era solamente el enemigo, era un complot de mucha gente involucrada, mucha gente con altos rangos, muchas estrellas de Dios. Si usted está siguiendo el video, me sentaré junto a las estrellas de Dios, ¿verdad? Hubo mucha gente con altos rangos, con grandes territorios. Yo le voy a contar mi experiencia. En mi experiencia, y es tremendo porque el enemigo se acerca a mí, o uno de sus emisarios, no sé si era exactamente el enemigo, era uno de los emisarios que estaban en favor de la rebelión. Se acerca a mí y me ofrece algo que supuestamente yo necesitaba, supuestamente. Entonces, él me dice que la condición para darme más de eso que yo necesito es que tengo que unirme a este nuevo liderazgo. Y yo me quedo dudando porque veo que muchos de mis amigos, mucha gente que yo quiero en el reino celestial está unido a esa rebelión. Entonces yo no entendía. Era como que será correcto, será verdad. O sea, era una confusión que había. Esto se lo estoy contando así muy fácilmente, pero son años que Dios me ha venido mostrando visiones como un gran rompecabezas. Y cuando yo llego a completar el rompecabezas, clic, fue que... Y bueno, y entonces empiezo a escuchar las experiencias de otros profetas y clic, y empiezo a escuchar las experiencias de niños, como por ejemplo este sueño que tuvo esta niña. Este sueño indica, ¿verdad?,
que como el enemigo o sea, su espíritu le está mostrando de una manera que la niña entienda la información. Le está mostrando, por ejemplo, que él le ofreció dulces. Evidentemente no le ofreció dulces, le ofrecería algo que ella le gustaba o quería. Le prometió algo que quería. Ella en el sueño muestra un deseo ferviente de no, que no va a traicionar a su padre, que no, que no, que no. Entonces en este sueño vemos la forma en cómo el enemigo ha operado desde siempre a través de manipulación. Le manipuló diciendo, tú me diste el billete, o sea, tú eres culpable. Y ella le dijo, no, o sea, tú fuiste que me lo diste. No, no, no. La intentó de confundir. Utilizó la estrategia también de ofrecerle algo que a ella le gusta, manipulación. Entonces esto mismo pasó en ese gran conflicto cósmico donde hubo la batalla en los cielos, donde se dividió el cielo en dos, entre un bando y entre otro bando. Y una de las cosas que se ve en este sueño, ¿verdad? Es que esta niña, la estrategia que Dios le da a esta niña, le dice, ella tiene una espada y ella se quiere defender porque la está molestando, se quiere defender, la está molestando, la está molestando. Y llega un momento que Dios le dice, no lo moleste, o sea, no utilices esa espada. ¿Por qué le dijo esto? Aquí esto es un código de guerra, esto es un código de guerra. Si usted es guerrero, tiene que saberse por qué le dijo que no. Si usted es guerrero, usted me va a escribir allí por qué piensa usted que le dijo a la niña que no lo atacara con la espada. Y él le dice, pero bueno, si tú eres capaz, dale, vale. Le dice a la niña, o sea, de verdad, tremendo sueño. Y bueno, a mí, por ejemplo, en mi experiencia personal, a través de diferentes visiones, Dios me mostró cómo el enemigo también intentó, igual que el sueño de esa niña, hacer lo mismo antes que yo estuviera aquí en la tierra. O sea, la historia de mi espíritu. Intentó engañarlo, intentó engañarme. Y yo obviamente dudé, o sea, obviamente yo veía muchas amistades mías que estaban en la rebelión, que estaban del lado, ahí no se sabía quién era bueno y quién era malo, y todos, porque todos éramos espíritus inocentes que no entendíamos la maldad, sino que simplemente el enemigo argumentaba, todo, el equipo de él argumentaba de una forma que te confundía, y bueno. Y yo en esa duda, ¿verdad? En esa duda si me uno a la rebelión, porque como les digo, había mucha gente que yo quería que estaba en la rebelión y estoy con eso, si es correcto. Yo decía, pero es que eso le va a hacer, como yo analizaba, es como una traición a mi padre. O sea, es como... Y hace poco tuve una visión de un lugar espiritual. Y este lugar tenía cantidades, pero estaba subterráneamente. Y ese lugar es es mi estrella, es mi herencia, es mi lugar, mi territorio. Pero resulta que debajo de las tierras de mi territorio hay ciertas riquezas que el enemigo me decía que él me iba a dar y que yo las necesitaba, no sé por qué, porque no he indagado en eso. Y el enemigo me decía que él tenía muchísima y que él me la iba a dar. Y yo dije cuando tuve esa visión y que Dios me dice, esa es tu estrella, o sea, ese es el territorio interior de tu estrella. Y yo digo, no puede ser este desgraciado, que es desgraciado algo que no tiene gracia. Este desgraciado me engañó, o sea, me iba a engañar de una manera tan estúpida. Y eso fue lo que pasó con la mayoría de seres que Dios creó. La mayoría de espíritus fueron engañados, pero con cosas que ellos tenían. ¿Para qué? Para el quedarse con eso. Entonces me iba a engañar con algo que yo tenía. Increíble, o sea, cuando yo vi eso, yo dije, qué rabia, Señor. ¿Cómo es posible que mi lugar, mi herencia tenía tanto de esto que Él me estaba diciendo que si yo quería me uniera a Él y Él me iba a dar mucho más? Porque aparentemente... Yo no conocía a profundidad mi territorio. ¿Por qué? Porque tu estrella puede ser inmensa. Y son cosas ocultas, ¿no? Son cosas ocultas. Entonces, bueno, él utilizó la ignorancia de nuestros espíritus y, pues, engañó a mucha gente. Al planeta entero, a toda la gente que ha nacido, a todos, porque yo también fui engañada. No simplemente fui engañada, fue engañada en el sentido de que estuve con un pie aquí y un pie allá. O sea, no quise traicionar a mi padre, pero en el fondo sí lo traicioné.
En fin, es muy largo explicar todo porque son muchas visiones, como le digo, pero así es el enemigo, esa es la estrategia, te miente, te dice que te va a dar algo cuando tú realmente tienes ese algo y resulta que tú no lo sabes. Así pasa cuando la gente va a consultas de brujería y le dicen cosas o le piden cosas, mire, te voy a dar esto y esto, y resulta que la persona tiene en su interior eso. Entonces es muy triste, pero así lamentablemente es nuestra historia. Fuimos unas ovejitas engañadas y por eso Jesucristo se presenta como ese oveja que va al matadero y muere por nuestros pecados y nos ofrece una vida eterna. Que, como les he dicho ya, tienen que ver en los otros videos que he publicado donde desgloso un poquito más de esto. Y bueno, en el sueño de la niña, fíjate que ella dice, él me quería quitar algo. Cuando yo he tenido la oportunidad de hablar con el espíritu de ella tenía unas llaves de la biblioteca, que ella habla en el sueño. Él me quería quitar las llaves, o sea, él tuvo una visión después que desperté y eran las llaves de la biblioteca. Él quería las llaves de esa biblioteca. Ese espíritu de ella tiene acceso a libros espirituales que el enemigo no tenía acceso y le estaba engañando por la llave. Algo le estaba ofreciendo, pero él quería esas benditas llaves. Entonces, bueno, esta niña, cuando me dice la ubicación de la biblioteca, yo supe que todo lo que su espíritu me está diciendo es verdad porque yo he estado en ese lugar y conozco cómo es. Entonces, cuando ella me explica cómo es el lugar, cómo se llega, a dónde, yo dije, wow, esta niña tiene, su espíritu humano tiene una tremenda revelación de este lugar y ella ni siquiera lo ha visto en visión ni en sueño. O sea, esta niña no tiene conocimiento de nada de esto, de nada. Y entonces en el mismo sueño, Dios le muestra a través de una visión, dice, Dios me dio una nueva corona y el enemigo me quería quitar mi rango, que eso fue lo que pasó con los ángeles que cayeron, que dejaron su rango de autoridad, su habitación, su herencia. Lo mismo pasó con muchos espíritus humanos que dejaron su rango, lo que Dios le había dado por ser engañados y ya luego formaron parte del gobierno de esclavitud que el enemigo impuso hasta que Dios decidió meter su mano sobre nuestro planeta, volverlo a restaurar, meter a Adán y a Eva y comenzar otra vez a que la historia volviera, digamos, desde el comienzo, a darnos una segunda oportunidad. Y bueno, vemos que el hombre vuelve a pasar como por el mismo desastre en el sentido que el enemigo metió mucho su mano cuando hubo estas mezclas espirituales, hubo esta confusión entre la humanidad, los nefilines y todo aquello que pasó que usted lo puede ver en la Biblia y que lamentablemente vamos a tener que volver a vivir cosas así. Y así como hubo una renovación en el planeta, o sea que una destrucción, una limpieza, lamentablemente vamos a tener que volver a vivir esto. Y ahí es cuando va a implantarse el gobierno de Jesucristo, donde todos recibiremos nuestras coronas, nuestras bendiciones. Y usted tiene que ser parte de esto. Usted tiene que aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, entregarle su vida y será parte de esta maravillosa historia. Y evidentemente el plan de Dios es que nosotros vivamos en esta tierra antes de vivir. O sea, este es un ensayo antes de vivir lo que vamos luego a experimentar en la Nueva Jerusalén. Tenemos que vivir en esta tierra como legisladores, como administradores, como mayordomos del reino de Dios, como administradores de su gracia, de los misterios, de los dones espirituales que Dios nos ha dado. Tenemos que vivir como coherederos con Cristo. Desde ya usted tiene que estar en sus funciones ministeriales, porque desde ya, si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene toda esta autoridad.
Y si usted es oyente de todos los videos que hay en este canal, usted es seguidor de este canal y quiere formar parte de nuestro ministerio, quiere formar parte, ser capacitado por mí, recibir liberación, sanidad interior, liberación de cárceles, quiere recibir códigos, quiere recibir interpretación de sueños, oración, en fin, si usted quiere ser parte de este ministerio que apenas está como un bebecito. ¿Por qué? Porque somos nuevos en YouTube, somos muy nuevos en YouTube. Así que si usted quiere ser parte de nosotros, ahorita que estamos nuevecitos, entonces escriba al siguiente número que está en pantalla, envíeme un mensaje y dígame en su mensaje, quiero formar parte de este ministerio. Y hay muchas cosas que se entienden a través de este tipo de conocimiento, o sea, muchas cosas en la Biblia me refiero. Y una de ellas es un texto bíblico que yo siempre tuve curiosidad, nunca entendí por qué rayos la Biblia decía eso. Y es este, Salmo 8, 2, al 4, perdón. Dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Esto es un misterio. Usted lee esto y usted no entiende por qué la Biblia dice que de la boca de los niños Dios fundó las fortalezas. Fundó la fortaleza. Y evidentemente, entendiendo el tema de los infiltrados, entendiendo el tema misterios del nuevo pacto, entendiendo todo esto, vas a entender que por qué desde de los niños Dios fundó la fortaleza. Vas a entender ese texto bíblico. Pero si no tienes este conocimiento, pues es un texto que se pierde. O sea, bueno, pensarás, bueno, no sé. No sé qué significa eso. Y si ya lo escuchaste, te invito a volverlos a oír. Yo, por ejemplo, tengo que oír mis propias prédicas, las escucho y entonces Dios me muestra algo nuevo y aprendo algo nuevo y digo, wow, o sea, esto no lo había entendido ese día que lo prediqué. Y es así, o sea, siempre la palabra va a llevarte más profundo y más profundo. Pero bueno, si usted es nuevo viendo estos videos, yo le voy a decir, de todas maneras a hacerle entender este texto bíblico que para muchos es un misterio. Y una de las cosas que usted va a entender si ve esos videos es que un niño es un infiltrado aquí en este planeta. Un niño es un bebé, ¿verdad? Chiquitito, pero dentro de él hay un espíritu que es muy antiguo. Dentro de él hay un espíritu poderoso que viene del reino de nuestro Padre Celestial. Y puede ser que ese niño haya sido de esas personas que, bueno, que se fueron por el lado del enemigo, que se fueron por el lado de la rebelión y no estuvieron en el lado de la luz, por decirlo así. Pero ese niño está en este planeta para tener una segunda oportunidad para que a través del sacrificio de Cristo, ese espíritu que era inocente, que se dejó engañar por el enemigo en su inocencia, tenga la oportunidad de ser salvo y aceptar el reino de Jesucristo, aceptar a Jesucristo, tomar la buena decisión, irse por el camino, la verdad y la vida. Y entonces cuando venga el reinado de Jesucristo, que los libros se abran, que sea el juicio final de todos los seres humanos que han venido a este planeta, ese niño que tomó el buen camino, a pesar de que antes fue engañado por la astucia de las tinieblas, en esta oportunidad va a tener la oportunidad de volver al reino de la luz y recibir todas las coronas, galardones y todos los premios que Jesucristo nos promete en su palabra. Continuando con el texto bíblico, dice, fundó la fortaleza de los niños a causa de tus enemigos. A causa de tus enemigos. O sea, Dios tuvo que, en los niños, o sea, crear a la humanidad, enviar a las personas a la tierra y en los niños meter estos espíritus, todos los espíritus que fuimos creados desde antes de la fundación de este planeta, ¿verdad? Meternos allí a causa de los enemigos de Dios para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Por qué para hacer callar? Porque él había vencido al llevarse a todos los que se llevó.
Fíjense que Jesucristo no vino a morir por los ángeles que cayeron, sino que vino por nosotros. Y entendiendo estas cosas, usted puede comprender más la Biblia. Entonces, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Por qué? Porque al venir a la tierra, al nosotros tener la oportunidad de escoger, nuestro enemigo queda sometido. Y nosotros vencemos en Cristo Jesús. Vencemos y hace callar al vengativo. A ese vengativo que busca venganza porque fue juzgado desde antes, fue lanzado a la tierra y perdió todo lo que tenía. Y nosotros tenemos la oportunidad de recibir en Cristo toda de vuelta nuestra herencia. Pero el vengativo no tiene esa posibilidad, sino que él está tratando de destruir toda persona que se le atraviesa en el camino, los que le sirven, los que no le sirven, los que buscan a Dios, los que no buscan a Dios. Él busca destruir todo lo que Dios ama, todo lo que Dios creó, todo el diseño de Dios. Está en un plan venganza total. Entonces, amigo y amiga que me escuchas, si no has recibido a Cristo, tienes que abrirle tu corazón, tienes que buscar al Señor Jesucristo, aceptarle y recibir tu herencia, recibir este reino maravilloso que Él nos ha dado como herencia. Simplemente dile a Jesucristo: Señor Jesús, te entrego mi vida, ven hoy a reinar en mí. Y el Señor va a cambiar tus realidades, va a cambiar tu vida y tendrás un nuevo comienzo. Y si tú crees que Jesucristo es digno de alabanza y adoración, yo quiero que lo escribas en los comentarios, que le des una alabanza a Dios o simplemente digas amén. Y si puedes darle me gusta, te lo agradecería, porque esto va a permitir que le llegue este video a otras personas. Bendiciones y nos vemos en otro video.